hacer la... ¿Lo es? No. Ahí, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿no? Bueno, en primer lugar, en nombre de la Confederación de Empresarios de Sevilla, quiero darles la bienvenida y las gracias por su participación en esta jornada, en la que vamos a celebrar bajo el título FP Dual, un modelo de presente y futuro. Bueno, este evento online se ha organizado en el marco del proyecto Sea Más Empresa, cuyo objetivo es difundir y promover la cultura empresarial y apoyar a las empresas con el fin de mejorar y fortalecer su competitividad. Y que la Confederación de Empresarios de Andalucía SEA viene desarrollando con la financiación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de la Junta de Andalucía. Prueba de ello es este webinar que nos reúne aquí, que como he dicho era FP Dual, un modelo de presente y futuro, el cual por su temática pues, no puede estar más de moda ni más actual, fundamentalmente porque los empresarios detectamos la necesidad, y lo estamos diciendo en muchísimos foros, ¿no? Lo comentamos, que muchas veces pues, estamos preparando a universitarios para que sean camareros. Y nosotros hemos detectado que se ha perdido lo que era la labor del aprendiz, de aquella persona que se integra en la empresa, que aprende, sí, pero hoy el modelo del aprendiz, además, si se mejora con una formación de calidad en el puesto que va a desarrollar, pues sería óptimo, ¿no? España es un país en la que la formación profesional ha estado denostada durante muchísimo tiempo. Yo creo que ha sido un gravísimo error. Está habiendo una apuesta muy importante y agradecemos aquí la presencia de Ignacio de Benito por lo que es la FP Dual, por lo que es una formación de calidad que integre lo que es la parte teórica con la parte práctica, y los empresarios estamos demandando por una serie de profesiones que no estamos encontrando y que nos preocupa muchísimo. Es decir, faltan muchísimas personas en muchísimas profesiones. Y por ello estamos a celebrar el seminario de hoy, la webinar de hoy, donde veremos las características del FP Dual, las ventajas, por qué es fundamental seguir impulsando la FP Dual en España, los datos de FP Dual en España y Andalucía y la nueva ley de FP, carácter dual de la FP. Y por último, la FP Dual, un modelo rentable para las empresas, información sobre el proyecto de la Alianza FP Dual. Contamos para ello, como he comentado antes, con la participación de Ignacio Benito, responsable del proyecto de Alianza para la FP Dual, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla y bueno, y el responsable de la Alianza para la FP Dual. De la Alianza para la FP Dual, con lo cual tenemos un ponente súper preparado y del máximo nivel para la ponencia que nos trae hoy. Sin más, le voy a dar la palabra. Solo recordaros que las preguntas podéis hacerlas al final a través del chat de la plataforma y que al término de la webinar se nos enviará un pequeño cuestionario de evaluación, el cual os agradecería que cumplimentarais. Sin más, te cedo la palabra a Ignacio de Benito, agradeciéndote otra vez la presencia, y a vosotros, pues nada, que aprovechéis este ponente de máxima calidad que os hemos traído a través del programa Sea Más Empresa. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Agradecer a la Confederación de Empresarios de Andalucía, a la Confederación de Empresarios de Sevilla la invitación. Como se estaba comentando, la idea es profundizar un poco, primero en aspectos, vamos a decir, más generales, ¿no? Que es la formación profesional dual, en qué situación estamos en comparación con el resto de Europa, y luego vamos a ir profundizando en aquellas que está más de actualidad, ¿no? Que me imagino que todos ustedes vendrán recientemente en medios, ¿no? Escuchando lo que por un lado se estaba comentando, que también hablaremos de ello, ese desfase que hay entre oferta y demanda, ¿no? Esa necesidad de profesionales en el ámbito técnico, y también la nueva ley de formación profesional, que ya les adelanto que pretende, o la idea es que le va a dar un carácter dual a toda la formación profesional en España, ¿no? Por lo tanto, vamos a profundizar en todo esto y al final
también veremos, bueno, vamos a ver algún estudio en el que analizamos eso que muchas veces ustedes seguramente ponen en duda o tienen aquellas inquietudes de ¿pero es rentable la formación profesional dual para nosotros, el empresariado? ¿Es rentable o no rentable? ¿Estoy invirtiendo en algo que al final me va a costar el dinero, el tiempo, etcétera? Pues vamos a entrar también con algún dato que otro a analizar todo ello, ¿vale? Si les parece, doy paso a compartir una presentación en el que, bueno, podamos ir viendo todo esto que estamos hablando, a ver si damos con la tecla aquí, perfecto. Creo que entiendo que ahora mismo... no he compartido. ¿No he compartido? No. Yo que sí le voy a dar el zoom. Ay, disculpen un segundo. Tienes que darle, Vale, tienes que dar la presentación ahí. Es que no veo, perdón. Que tenemos la cámara justo en medio y no veía el botoncito. Venga. Pues ahora me imagino que sí lo están viendo. El nombre de la... Perfecto, muchísimas gracias. El nombre de la charla pretende ser esto, ¿no? Gracias. Pretende hablar sobre... He querido darle ese concepto de la formación profesional dual. Lógicamente, hoy ya es una opción de presente, pero vamos a tener las luces largas, ¿vale? Y vamos a pensar también en este futuro, en el futuro para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, ¿vale? Así que, sin más dilación, me van a permitir que muy brevemente, al igual que me presentaban, ¿no? Quién soy, me dedico, ya les adelanto, y algunos seguro de los que están ahí detrás, he visto algún nombre conocido, a los cuales saludo, ¿no? Pero me van a permitir que muy brevemente ponga, llevo, en mi caso concreto, llevo casi 8 años trabajando en la Fundación Bertelsmann. Somos una fundación que nos dedicamos a esto, una fundación de origen alemán, una fundación que la formación profesional dual este año hace 10 años en nuestro país, ¿vale? Nosotros llevamos, pues hace 8 años que empezamos a trabajar en esto y creamos el proyecto Alianza para la FP Dual, que es un proyecto en el que, como ven ustedes, impulsado por nosotros, la Fundación de Casa Real, la COE y la Cámara de España en este sentido, que es un proyecto colaborativo, un proyecto en el que la idea es trabajar todos juntos en el impulso de la formación profesional dual en nuestro país. Aquí son algunas de las líneas de trabajo que en el marco de la alianza tenemos. Prestamos apoyo técnico a una serie de comunidades, a las empresas, les ayudamos, les asesoramos, les acompañamos. Tenemos grupos de trabajo para la mejora del modelo, un concepto de red, ¿vale? Y luego también trabajamos mucho en el ámbito de la comunicación, ¿no? Esa parte de trabajo en red que les decía, perdón, de asesoría técnica, hemos hecho materiales y el equipo técnico, pues como ven, ha hecho en estos años multitud de visitas, multitud de gestiones con empresas, con instituciones, pues para dar a conocer el modelo, ¿no? Los grupos de trabajo hemos llevado a cabo diferentes, como ven en la pantalla, y como resultado de estos grupos, pues aquí algunas de las publicaciones que tienen ustedes a su disposición en la página de la Alianza o en la página web de la propia Fundación. Uno de los grupos de trabajo que más activo está ahora es el grupo, empezó como un grupo para jóvenes, que empezamos de la mano de Lidl y nosotros, y hoy por hoy se ha convertido en un proyecto, yo casi que diría ya de país, con la vista puesta a... Tenemos una red de 150 jóvenes, un proyecto en el que se ha sumado ya Fondo Social Europeo y Cámara de Comercio de España, y donde vamos por ahí dando a conocer el modelo de formación profesional dual. Y luego la parte de red que les decía, intercambio de buenas prácticas, materiales, etc., una plataforma, y ahí tenemos y hacemos toda la parte de comunicación. Aquí, por ejemplo, recientemente, ¿no? Estuvimos aquí en la Confederación de Empresarios de Sevilla, que forma parte también de la Alianza, y bueno, difundimos la dual en foros, congresos, campañas en medios de comunicación. Hacemos multitud de actividades para esto, como esto que estamos haciendo hoy, dar a conocer el modelo de formación profesional dual, que afortunadamente, y si echo la vista atrás después de 8 años, es mucho más conocido y reconocido, pero todavía los estudios nos dicen que queda todavía mucha labor por realizar, ¿no? Tenemos premios, damos formaciones de todo tipo, y como resultado de este trabajo ya somos más de 1.500 miembros los que forman parte de la Alianza.
y, bueno, premios y reconocimientos de diferentes índoles, etcétera, etcétera. Hasta aquí es donde quería entrar en la parte de mini presentación, ¿vale? Para que nos enmarquen de dónde salimos y qué venimos haciendo, y ese es un poco el proyecto que vengo coliderando, ¿no? Y ahora vamos a entrar ya en materia y vamos a entrar a hablar de lo que hoy nos acompaña. Hoy nos reunimos para hablar de esto, ¿no? Para hablar de la propia formación profesional dual. Vamos a entrar en primer lugar a ir haciendo y también una distinción con lo que es la propia formación profesional, porque seguro que muchos de los que están ahí detrás, ahora mismo, esto es lo que tienen las nuevas tecnologías, nos permite a golpe de clic pues, conectarnos a las 9 y a las 10 pues, desconectarnos y seguir con nuestra tarea, pero bueno, también perdemos esa parte de dinamismo, de que yo ahora mismo no les veo las caras, no veo bueno, ustedes entienden a lo que me refiero, ¿no? Ese intercambio de impresiones, se sabe cuando hay que profundizar en un tema, cuando a la gente le interesa más una cosa u otra, ¿no? Entonces, en este caso es algo más ambiguo, pero también, como les decía en la presentación, por favor, no duden en dejar las preguntas, dejar en el chat, y a la finalización, en la última parte, daremos pie, lógicamente, a responder a todas estas preguntas. Bueno, pues la formación profesional, primero, hacer un pequeño paréntesis, y para aquel que no tenga los conocimientos necesarios o suficientes en esta materia, decirle que la propia formación profesional ya desde hace años, ¿no? Recoge un periodo de práctica. Es decir, la formación profesional son 2 años, estamos hablando de que se cursan en 2 años, 2000 horas, y un alumno que hace formación profesional en España hoy, o hace 3 años, ya tenía y ya tiene un módulo obligatorio de formación en centro de trabajo, las conocidas FCT. Seguramente muchas de las empresas que están ahí detrás, estoy convencido de que vienen colaborando con centros educativos, que les llaman, oye, me coges un chico en práctica. Estamos hablando de 2 meses, entre 2 3 meses de duración. Normalmente suelen ser durante el mes de mayo aproximadamente. Y este alumnado ya viene con unos conocimientos. ¿Por qué? Porque lleva 1 año y medio preparándose, formándose en el centro educativo, y al final viene a hacer la parte práctica en las empresas. Por lo tanto, estamos hablando de unas prácticas. Cuando la propia FP Dual, y aquí viene un poco la divergencia y esa comparación que les pretendo hacer, no estamos hablando de práctica, estamos hablando de formación. Es decir, lo que estamos es pidiéndoles a las empresas que asuman parte de ese currículum y lo asuman dentro de su día a día. Es decir, no van a tener que ustedes que parar sus procesos, su maquinaria, etcétera, para formar al alumno, sino que dentro del día a día el alumno se va a ir incorporando a esos procesos formativos. Resumiendo, en vez de tener que estar 1 año y medio en la empresa y al final ir a hacer unas prácticas, desde el segundo trimestre, eso es el modelo de Andalucía, desde el segundo trimestre el alumnado va a estar alternando unos días en la empresa con unos días en el centro. Y ustedes dirán, ¿y cuántos días van a estar en la empresa y cuántos días van a estar en el centro? Depende. Los modelos de formación profesional dual son modelos flexibles, se adaptan a los requerimientos empresariales, lógicamente también a las necesidades de los centros educativos. Por lo tanto, van a tener que hablar empresa-centro y ajustar y acordar un plan formativo. En líneas generales, para que se hagan ustedes a la idea, de una forma u otra, si sumamos la parte de dual con la parte de FST, que también el alumnado va a tener que hacer la FST, al final prácticamente la mitad de las 2000 horas las van a asumir, van a estar el alumnado en la empresa. ¿Vale? Por lo tanto, aquí una diferencia muy importante. En lugar de estar 300 y pico horas, que eran la parte de práctica, de FST que yo les decía, en dual el alumnado va a estar prácticamente 1000 horas, y además no solo desde un ámbito práctico, sino de asumir currículum dentro de la empresa. Eso le da un matiz muy, muy relevante, porque muchos empresarios muchas veces lo que nos vienen a decir que las FST se le quedan cortas, en el sentido de que es la primera experiencia profesional, son alumnos, bueno, de edades mayoritariamente son jóvenes, ¿no?
en ese sentido, y que cuando se están empezando a enterar un poco de la película, ese alumnado finaliza su módulo de FST y finaliza la vinculación con la empresa. Mientras que la dual, luego entraremos a ver ventajas, etcétera, nos da un periodo mucho más amplio, nos da un periodo en el que no solo el alumnado se va a adaptar a las necesidades formativas y a los conocimientos, etcétera, etcétera, sino que va a tener una curva de aprendizaje y va a poder aportar valor a la empresa, y el retorno de productividad, etcétera, etcétera, va a ser mucho mayor que en las propias FST. Luego entraremos, como les decía. Por lo tanto, es una modalidad formativa, al menos eso es lo que nos dice la ley, vamos a decirlo, que para que se considere dual, el 33% de las horas del currículum se tienen que hacer en la empresa, ¿vale? Si un currículum de formación profesional tiene 2.000 horas, pues al menos ese 33% ya nos daría el carácter dual. Se da una colaboración centro-empresa importante, no son prácticas, como ya les decía, la empresa actúa como agente formativo, puede ser remunerada. Aquí me van a permitir que me pare un segundito, en el sentido de que, no sé si además algunos de los que están aquí habrán escuchado desde ayer, ¿no? Han salido muchas noticias alrededor de un desayuno informativo en el que la ministra participó, la ministra de Educación, y vino también a hablar sobre que el año que viene todo el alumnado de formación profesional, dual, tiene que estar cotizando, etcétera, etcétera. Ahí no les voy a aburrir, pero decirles que eso ya hoy en día ocurre en muchos casos, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo, como las competencias educativas están repartidas, ¿no? Saben ustedes que cada comunidad autónoma tiene asumidas las competencias, los modelos son diversos y hay comunidades autónomas, la gran mayoría, donde es obligatorio remunerar, si no, no es dual, si no, no se pueden hacer proyectos de dual, y otras comunidades autónomas, entre las que nos encontramos nosotros aquí en Andalucía, donde aún en el 100% de los casos no es obligatorio. Afortunadamente esto ya es minoritario. Hoy por hoy casi que les diría que quedan 4, creo, comunidades: Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, además de las ciudades autónomas, y no sé si me dejo alguna más, Navarra, en la que aún todavía la remuneración no es obligatoria, ¿no? Pero esto ya es algo muy residual. De hecho, algunas de las que también estaban subidas, vamos a decirlo, en este barco, llámese Valencia, llámese Asturias, recientemente han anunciado que para el año que viene la remuneración es obligatoria. Centrándonos en nuestra comunidad autónoma, decirles que esto está cambiando, decirles que se está haciendo en una transición. En mi opinión, es un proceso adecuado, lo que el nuevo equipo de gobierno, para que ustedes entiendan un poco, bueno, el nuevo equipo de gobierno ya me queda un poco antiguo, ¿no? Ya lleva el equipo actual, ya lleva años, ¿no? Desarrollando llevando la consejería, en este caso de educación, pero para que entiendan, el equipo anterior no tenía incorporada la remuneración dentro del modelo de formación profesional dual, y luego al año siguiente, ya con el equipo actual, pasó a ser recomendable pero no obligatorio. Al año siguiente los nuevos proyectos ya tenían que ir con la remuneración obligatoria y los antiguos en un tanto por ciento reducido, y año a año ese tanto por ciento lo van ampliando, ¿vale? De forma que lo están haciendo paulatino, para que cada vez, pues los nuevos proyectos lógicamente tienen que ir de la mano obligatoria de remuneración, pero los 500 que había ahí, en este caso muchos de los antiguos que había, no les han obligado que todas las plazas de una vez fueran remuneradas, pero insisto, sí que de manera paulatina van incorporando, y yo creo que es un proceso adecuado. ¿Por qué? Porque nosotros desde la Alianza defendemos al 100% la idoneidad de remunerar. Entendemos que no es un capricho, entendemos que es muy positivo para los proyectos, para el alumnado, para la motivación, para la productividad, para la implicación de la empresa como agente formativo. Son chicos jóvenes que necesitan y van a hacer un sobreesfuerzo de desplazamientos, etcétera, etcétera, y necesitan poder disponer de ese plus de motivación, ese plus de recursos, ¿no? Para poder llevar a cabo su tarea de la forma más idónea posible, ¿no? Por lo tanto, les recomendamos al 100%, y en Andalucía hoy por hoy, como les decía, es de esas comunidades donde aún no nos marcan
cuál es la cuantía mínima que hay que aplicar, ¿vale? Así que, por favor, valoren esta opción. Y luego quitarles también, quitar algunos falsos conceptos que hay por ahí sobrevolando, que yo lo escucho muchas veces, que claro, es que la dual solo se puede hacer en las grandes empresas, es que la dual solo tiene sentido en el sector industrial, es que la dual, claro, funciona en Alemania porque allí son esas grandes corporaciones. Error, ¿vale? La dual, hoy por hoy, ahora lo veremos, en Andalucía más de 7.000 empresas hay haciendo dual, y ustedes lo saben igual que yo, que dentro de esas 7.000 empresas que les puedo comentar, desgraciadamente en Andalucía no tenemos mucho sector industrial ni mucha gran empresa, y viene funcionando fantásticamente bien, ¿no? De hecho, hay estudios que nos dicen que la dual en la pyme tiene un recorrido incluso mayor y más positivo que en la propia gran empresa, ¿no? Porque el alumnado tiene una visión 360, toca mucho más departamentos, muchas más actividades, etcétera. Por lo tanto, quitar esos mitos, y luego algo obvio, pero que me gusta siempre poner sobre la mesa, es que una vez que finalice el proceso, las 2.000 horas, lógicamente ustedes no tienen obligación ninguna de incorporar a este alumnado. Otra cosa es que van a querer incorporarlo seguramente, porque no van a querer dejarlo escapar, porque son personas formadas, etcétera, a su imagen y semejanza, pero obligación, lógicamente, ninguna. Bueno, aquí las diferencias entre uno y otra es un poco lo que les he ido comentando. Aquí muy rápidamente poner sobre la mesa los actores que participan en esto de la formación profesional dual, centro educativo, alumno, empresa, las figuras de los tutores, figuras fundamentales. La nueva ley, ahora veremos, le da un rol muy importante también a todo esto, porque son al final los actores, ¿no?, que por un lado y por el otro pues colaboran y participan. ¿Y por qué es importante impulsar este tipo de iniciativas? A mí me gusta pararme siempre y hacer un pequeño, me van a perdonar y me van a permitir que haga un break y que veamos algunos datos y luego van a entender a dónde quiero llegar, ¿no? España está ahí a la cabeza del desempleo juvenil, junto con Grecia, estamos ahí siempre en los primeros lugares. La media europea ya ven que es muy diferente, ¿no? Nosotros más que duplicamos, y eso que hoy en día estamos por debajo del 30%. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar en esto hace 7, 8 años, había, y ahora es que nos hemos acostumbrado a estas cifras, pero son absolutamente dramáticas, ¿no? Porque yo recuerdo de haber tenido incluso cifras del 55% del desempleo juvenil. O sea, cifras escalofriantes por lo que supone, por lo que significa que más del 50% de los jóvenes no tuvieran la posibilidad de encontrar un empleo, ¿no? Y desde lo mismo nos encontramos, en este caso con Malta, no con Grecia, pero siempre lamentablemente en este tipo de cosas solemos salir ahí dibujados, ¿no? En este caso, en el tema del abandono escolar. Esto es un problema muy relevante, en el sentido de que afortunadamente va cambiando, están mejorando estos datos mucho, pero el no tener una titulación, yo cada vez que me toca dar una charla con jóvenes, yo siempre les digo lo mismo. Yo entiendo que todos tenemos a ciertas edades unas ideas, nos surge una oportunidad de un trabajo, etcétera, y lo ven de manera cortoplacista, ¿no? Pero aquí hay que tener, como muchas cosas en la vida, hay que tener las luces más largas y ver que sobre todo, que es que hoy por hoy, sin una titulación oficial, no somos nada. No somos nada, y que hoy cada vez hay más oficios que te requieren pues tener una mínima formación reglada, y en ese sentido es fundamental que el abandono escolar no vaya por la senda que todavía lamentablemente hoy continúa, ¿no? Y aquí algo que habrán escuchado muchas veces, pero que hasta que uno no lo ve, yo creo que no nos hacemos a la idea. Esto es Europa y esto es España. Y donde ven secundaria, ven cuál es el nivel formativo medio que hay en un país. Y aquí estamos viendo que en Europa se tiende a la formación profesional. Y en España la formación profesional está muy delgadita, tiene una cintura muy fina, ¿no? Y donde salimos un poco más resaltados es en mucha formación superior, universitaria, grado superior, etcétera. Y lamentablemente en esto que yo les decía de titulación baja, o falta de titulación, ¿no? Ahí es donde yo creo que tenemos mucho camino por hacer,
nuestra figura se tiene que ir acercando cada vez más y más a lo que es Europa e ir haciendo que esto crezca y sobre todo, yo ya no diría el ámbito superior, que también, pero sobre todo donde tenemos muchos deberes es en disminuir esto de titulaciones o formación inferior a secundaria con estos niveles que aquí aparecen, ¿no? Y la tendencia es, por eso en la presentación antes también hablábamos de que esto está cambiando. Claro que está cambiando. Fíjense, aquí un dato, ¿no? Fíjense cómo estábamos en el 2008, estos eran los matriculados en formación profesional, y fíjense en el 2020, que este año incluso ha superado ya esta cifra. Pero se está duplicando, estamos yendo a cifras muy, muy relevantes de matriculados de formación profesional. ¿Y eso por qué pasa? Pues porque las empresas están descubriendo la formación profesional. Si se fijan, incluso hay más ofertas de empleo en el ámbito de la FP que en la propia universidad. Esa es la tendencia de Europa, esa es la tendencia a la que va España, ¿no? Y los datos nos dicen que eso no es ahora solo, sino que para el 2030 esto se va a continuar incrementando y vamos a camino de que cada vez la cualificación, los nuevos puestos que se creen van en esa línea, ¿no? Y todo esto además choca con un aspecto que estábamos hablando de ese desempleo juvenil dramático que tenemos en nuestro país, pero si vemos algunos estudios como este que a mí me gusta siempre poner en valor, un estudio de Infoempleo ADECO, nos viene a decir que casi 8 de cada 10 empresas tienen dificultades para encontrar profesionales. O sea, ahí es donde nos debemos de parar un momento y decir, aquí hay algo que no estamos haciendo bien. Tenemos un desempleo juvenil dramático, pero es que las empresas no encuentran profesionales, ¿no? Y aquí es donde además nos dicen que eso va también en la línea de que cada vez las tareas son más complejas, etcétera, etcétera. Y aquí es donde ya llegamos a la propia formación profesional dual. Ahora verán a dónde quiero llegar con qué viene la formación profesional dual a intentar resolver algunos de estos aspectos. Ya les adelanto que no es la varita mágica, ya les adelanto que lógicamente estas cifras van a mejorar implementando modelos de este tipo, ¿no? Modelos ya muy trabajados, modelos muy implantados en Centro Europa. Por poner un ejemplo, Alemania empezó a desarrollar este tipo de iniciativas en el año 67, por lo tanto, nosotros que llevamos 10 años, como les decía, ¿no? Con este Real Decreto, que fue el que puso la base, pues desde el 67 hasta el 2012, ya nos llevan ventaja en el resto de Europa, lógicamente, pero la dual va a venir a ayudar, no va a venir a resolver, porque los problemas estructurales de España en abandono, en desempleo juvenil, etcétera, van más allá de la propia implantación de la formación profesional dual, pero van a venir a resolver y luego veremos un poco en detalle el qué, ¿no? La dual, como les decía, en el año 2012, tenemos 17 experiencias distintas. Aquí ya, como les decía antes también, cada comunidad autónoma aplica su modelo. La ley de formación profesional nueva viene a solventar algunos de estos aspectos, pero ahora mismo no voy a entrar, pero que sepan que cada comunidad autónoma pues tiene su normativa, lo que les decía, unos con contratos, otros con becas, la alternancia, ¿no? Los días que están en la empresa, en el centro, difieren un poco en función de cada comunidad, etcétera, etcétera, no les voy a aburrir. Y bueno, nosotros desde la Fundación hemos colaborado con un proyecto con la Comisión Europea, el Ministerio, recogiendo buenas prácticas que están ahí a su disposición. Y ahora algunas de las cifras para que veamos en qué camino estamos, ¿no? Aquí vemos cómo va aumentando de manera progresiva. Este es el nivel de formación profesional y el nivel de dual, pero a lo que yo creo que estaremos todos de acuerdo en el que las cifras todavía son muy bajas sobre todo si la comparamos con otros países donde, por ejemplo, Alemania más del 60% del alumnado que hace FP lo hace en modalidad dual. Otros países que aparecen por ahí, bueno, los datos los están viendo ustedes en su pantalla, mientras que en España, hoy por hoy, solo entre el 3 y el 4% del alumnado que hace formación profesional lo hace en modalidad dual. Por lo tanto, tenemos mucho trabajo entre todos que seguir haciendo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que seguir ofreciendo oportunidades a los jóvenes y por lo tanto hay que ir acercándose más a la media de estos países de nuestro entorno. Y en Andalucía, ¿cómo estamos? Pues en Andalucía yo diría que estamos bastante bien. Si se fijan,
a mí me gusta echar la vista atrás y me gusta esta diapo porque yo empecé aquí, bueno, empecé en el 12, ¿no? Pero aquí es donde empezó los proyectos pilotos. Y algunos a lo mejor de los que estáis detrás, que haya estado acompañándonos en todo este proceso, saben lo complicado que ha sido, lo complicado que era llegar a las empresas, lo complicado que los centros educativos se animaran, lo complicado. Y ahora cuando ves esta proporción y ves como cada vez más y más empresas se suman a la FP Dual, como ves que cada vez más centros, más alumnos tienen esta oportunidad, pues la verdad que uno se alegra muchísimo de hacer lo que hace cada día y de dar la oportunidad a los jóvenes de que tengan un futuro mejor, ¿no? Y recientemente, esto la ha incorporado, pues como quien dice, ayer, porque la semana pasada, sin ir más lejos, salió la resolución definitiva de proyectos de formación profesional dual para el curso que viene, ¿no? Y los datos los que nos vienen a decir que esta tendencia sigue al alza, que para el año que viene vamos a tener 112 proyectos nuevos, lo que supone un 16% de aumento, y ese 16% de aumento, aunque parecen cifras reducidas, cuando hablamos ya de números elevados, esos tantos por ciento se hacen muy complejos de llevar a cabo, ¿no? Porque no es lo mismo, lógicamente, un 16% sobre 20 que un 16% sobre 650, ¿no? Por lo tanto, muy contento de la progresión que sigue el modelo, muy contento y muy agradecido del impulso que los centros educativos, la consejería, etcétera, etcétera, vienen haciendo del modelo y nada, a seguir remando, que vamos en la buena dirección, ¿no? Vamos a pararnos, esta es una parte un poco más tediosa, un poco más, no sé si llamarlo feo, ¿no? Pero que yo creo que es importante que veamos qué es lo que nos queda en los próximos meses, años, ¿no? En la nueva ley, que como les decía, salió, mira, hoy si no estoy equivocado, ¿no? Hoy es día 1, ¿no? Por lo tanto, esto, no, hoy es 32. El próximo día, el día 1 de abril, salió publicado en el BOE y aquí tenemos la nueva ley. Y ahora, ¿qué es lo que nos da? Pues nos da, ha sido aprobada, nos da un marco de 4 años para la implantación. Ahora viene otra parte complicada que es los sucesivos desarrollos normativos, ¿no? Tanto estatal como regional. Ahora hay que desarrollar todo esto que se ha aprobado. Se tiene que hacer pues muchos pequeños o intensos, ¿no? Desarrollos normativos, por ponerles un ejemplo. La ley habla de, como les decía antes también, de la figura del tutor, le da una relevancia clave a la figura del tutor, etcétera, pero ahora hay que hacer un desarrollo normativo de si ese tutor va a tener que tener algún perfil, qué funciones van a tener, si va a tener que ser formado, quién va a formar a esos tutores, con qué número de horas, con qué programa, etcétera, etcétera, etcétera. Y como eso, otras muchas cuestiones, ¿no? Y luego, otro tema a tener presente, por lo mismo que les decía antes, es que como las competencias están repartidas, pues los desarrollos normativos no van a ser uniformes, ¿vale? Ya hay comunidades autónomas que han dicho que no van a implantar la ley hasta el final, hasta que se les acabe el tiempo, y otras que dicen que todo lo contrario, que lo van a ir haciendo lo más pronto que puedan, ¿no? Bueno, lo vamos viendo. En líneas generales, la valoración que hacemos desde la Fundación es positiva. La ley nos parece una apuesta valiente, ambiciosa, arriesgada, en el sentido de que todo lo que significa, y ya les adelanto, que le da un carácter dual a toda la FP y que va a incorporar aspectos de la dual a toda la formación profesional, nos parece eso positivo. Pero ahora, ¿cómo se va a hacer? La calidad que va a tener esa implantación de aspectos en toda la FP, etcétera, nos parece arriesgado y que hay que cuidarlo mucho y que tenemos que trabajar en todo esto, ¿no? Muy rápidamente, para que les suene algunas cosas que incorpora la ley, ya no hablo de dual, sino la ley de FP va a integrar la parte educativa y empleo, es decir, ya no están los certificados de profesionalidad, etcétera, etcétera, por un lado, y la FP en el ámbito educativo por el otro, sino que supuestamente lo integra todo en un mismo modelo, le da a esto que habrán escuchado muchas veces, ¿no? Le dan un avance, un aprendizaje a lo largo de la vida, impulso de dobles titulaciones, incentiva más, ¿no? Impulsa más las pasarelas entre la formación profesional y la universidad,
que se puedan crear canales entre unos y otros, ya existen, pero los impulsa más, acreditación de competencias, impulsa los idiomas, el emprendimiento, fundamental, le da un impulso a la orientación, ¿no? Tiene un apartado de la orientación profesional, etcétera, etcétera. Esto simplemente que le suene, no me voy a parar aquí, pero que va a dividir, igual que la orientación profesional va para todo, va a dividir a la FP en grados, ¿no? Por ejemplo, esto en donde nosotros trabajamos, que es los ciclos formativos, se van a llamar grado D, aquí van a estar incorporados y cada uno, bueno, pues va a ser un cambio de nomenclatura. Y lo más relevante y lo que a nosotros más nos interesa es que le da un carácter dual, como les decía antes, a toda la formación profesional dual y bueno, esta es la parte que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Se va a potenciar el concepto dual y los vínculos público-privado, ¿vale? Aparece expresamente el concepto de corresponsabilidad, como les decía antes, formativa entre el centro y empresa, nos parece positivo. Se impulsa, como también les vengo diciendo, elementos propios de la dual actual, la va a ser extensiva a toda la formación profesional y ahí es donde están los retos, ¿no? Cómo reconoce que hay que desarrollar un plan de formación, un sistema de seguimiento de evaluación, que la empresa tiene que participar en la selección de los aprendices, etcétera, etcétera. Incorpora, y esto nos parece también muy positivo, ¿no? El papel que los agentes sociales y los organismos intermedios tienen en el impulso de la formación profesional, es decir, les va a dar unos roles que ahora también se tiene que desarrollar, pero los incorpora. Eso nos parece positivo porque, como siempre hemos defendido, la FP dual no tiene que ser algo más a echar en la mochila del profesorado, sino que tiene que haber ahí entidades intermedias que colaboren en toda esta labor. Aporta una mayor flexibilización curricular y deja la puerta abierta a la autonomía del centro para llevarlo a cabo. Aparte hay que ver cómo se desarrolla, pero también nos parece positiva. Se potencia aún más si cabe el tema de la formación complementaria, lo de la figura del tutor de empresa y de centro que ya les decía, que nos parece muy relevante. Para el tema de las pymes, fundamentalmente, incorpora una figura que desde la Fundación también y desde la Alianza venimos defendiendo hace años, hemos hecho proyectos pilotos, etcétera, etcétera, como es la figura del tutor externo, es decir, alguien que colabora con diferentes empresas pequeñas para descargarle de burocracia, descargarle de papeleo, etcétera. Nos parece también muy positivo. Y muy rápidamente que le suene que incorpora dos modelos, uno el general, que es un poco la FP de ahora, pero con estos aspectos de dualidad que les decía, donde el tiempo en la empresa estará entre 25 y el 35% de las horas, al menos el 20% del currículum se tiene que hacer en la empresa, no va a tener obligatoriedad de vinculación contractual, vamos a decirlo, en la general, sí en la siguiente, ¿vale? Pero sí deja la puerta abierta que se pueda becar y ya también incorpora esa alternancia dejando la puerta abierta que preferentemente desde el segundo trimestre pueda empezar el alumnado a alternar, ¿no? El más parecido a la dual actual se va a llamar a partir con la entrada de esta nueva ley la FP intensiva, donde al menos el 35% de las horas se tienen que hacer en la empresa y asumir al menos el 30% de contenido, ¿no? La empresa va a tener que asumirlo. Esta sí que nos mete la obligatoriedad del contrato de formación, que lo enlazo con lo que les decía antes de las informaciones que la ministra dijo ayer, de que desde el curso que viene y que al menos quieren bonificar el 90% de estos contratos, vamos a ver cómo lo desarrollan, y deja la puerta abierta, eso sí que nos parece positivo, a que hasta el 2028 no solo sea obligatorio hacer la intensiva con el contrato, sino que también se pueda dejar la puerta abierta a hacerlo con modalidad de beca. Eso nos parece muy, muy positivo, ¿no? Grandes retos de la ley, pues los desarrollos que les decía antes que se tienen que llevar a cabo. Todo esto está, el papel lo aguanta todo, pero hay que desarrollar apoyos para las empresas, apoyos económicos, apoyos no económicos, capas intermedias que ayuden a la implementación de todo esto, velar por la calidad de todo ello, desarrollar, eso, insisto, nos parece fundamental. Y más, mira, casualmente hoy encontrándome aquí de la mano de la Confederación de Empresarios,
el desarrollo de los roles de organismos intermedios, las confederaciones de empresarios, las cámaras, etcétera, etcétera, tienen aquí un papel fundamental, ¿vale? El tema de la formación de los tutores, etcétera. Y dejando un poquito ahora de lado la ley, que hasta ahí es donde les quería comentar, ¿no? Simplemente que nos quedemos con la idea de que la dual ya es presente y futuro. Por eso el título un poco de la ponencia, ¿no? Futuro porque la nueva ley le da ese carácter dual que ya les decía a toda la FP, ¿vale? Y ahora me gustaría pararme muy rápidamente en qué aporta la dual, ¿no? Dicho de otra forma, ¿qué ventajas tiene la formación profesional dual? Pues aquí me puedo llevar una hora hablando con ustedes, ¿no? Como no tenemos tiempo para ello, me van a permitir que les dé 4 pinceladas de cada uno de los públicos, ¿no? Pero insisto, ventajas afortunadamente en esta parte nos lo ponen, a los que hablamos de esto nos lo ponen muy fáciles, porque hay muchas ventajas, ¿vale? Diría que la gran mayoría son ventajas. Vamos a sentarnos un momento en la parte del alumnado y vamos a ver una, en mi opinión, fundamental. ¿Por qué? Porque esto es siempre, el mercado al final no le da la oportunidad muchas veces a los jóvenes porque no tienen experiencia, porque salen con un título, pero a la hora de ver su experiencia en el currículum, pues tienen experiencias de au pair, de camarero, bueno, de lo que el mercado les ha dado la posibilidad, pero no del oficio, no de la formación a la que se han ido preparando, ¿no? Entonces, de esta forma, la dual lo que le da la posibilidad es que el alumnado no solo se lleve una titulación, sino que también en su mochila se va llevando una experiencia que va a poder después presentar una experiencia de 1 año y pico en una empresa que le va a dar mucho más oportunidades, lógicamente, de incorporarse al mundo laboral. Y aquí entramos en el tema de empleabilidad e inserción. A mí me gusta más hablar de empleabilidad porque es un concepto más amplio, porque inserción parece que es en la misma empresa. La dual le da la posibilidad, como veíamos hace un momento, de que el alumnado, por un lado, tenga una experiencia, pero de que aumente sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral porque tiene mayores conocimientos, porque se ha formado en un entorno real, porque tiene 1 año y pico de experiencia. Y ahí están los datos. Aquí algunos datos que me he parado a coger de algunas comunidades autónomas y al final los datos lo que nos viene a decir que si la FP, como les decía antes, ya tienen unos índices de empleabilidad muy interesantes, pues la FP dual los tiene aún mayores. La media ronda entre el 20 y 30% de mejora de la inserción de la propia FP dual a la FP tradicional. Sin ir más lejos, los únicos datos que ha dado Andalucía, que la dual daba una cifra de un 80%, ese mismo año que daba un 80% la dual, la FP daba un 47%, para que vean ustedes la diferencia entre unos y otros, ¿no? Otro aspecto fundamental, los títulos son muy importantes, la experiencia es muy importante, pero ustedes lo saben mejor que yo, que las empresas hoy en día incluso requieren más de habilidades blandas, de saber estar, trabajo en equipo y otras tantas, frente a otras cuestiones de 20 máster, 4 carreras y 3 títulos de formación profesional, ¿no? Y esto lo aprende uno en el centro de trabajo. Da igual en la formación profesional o en la universidad o en cualquiera, se aprende un entorno real de trabajo. Y eso también se lo van a llevar el alumnado en su mochila, ¿no? Y otras cifras que nos dice la formación profesional dual es que la gran mayoría de los chicos que hacen este tipo de modelos titulan. ¿Por qué? Pues porque están más motivados, están más incorporados, le ven la realidad entre lo que aprenden en el centro con la empresa, etcétera, etcétera. Por eso, si lo recuerdan, hace un ratito yo les hablaba del problema que tenemos en nuestro país de desempleo juvenil y les hablaba también del problema que tenemos en nuestro país de abandono educativo, ¿no? Pues si enlazamos que la dual viene a mejorar los datos de abandono educativo y si lo enlazamos con que la dual viene a mejorar los datos de inserción, de empleabilidad, es ahí una de las recetas, no la receta mágica, pero una de las recetas que entendemos que va a venir a ayudar a mejorar estos índices y a que poco a poco nos vayamos incorporando en la media europea y no estemos siempre ahí en la foto entre los países con mayores tasas de desempleo, de abandono, etcétera, etcétera. Aquí otras tantas ventajas que no me voy a parar. Ámbito empresa, ámbito fundamental en el entorno en el que nos encontramos hoy, ¿no? Fundamental, posibilidad de formar a imagen a medida.
Hay que entender que, yo siempre digo lo mismo, el alumnado no tiene la posibilidad, el centro educativo no tiene la posibilidad de tener la última máquina, los últimos software, ese entorno en el que poder practicar, aprender los procesos, etcétera, ¿no? Eso lo tienen ustedes, lo tienen en la empresa y van a tener la posibilidad de formar a esta persona con sus herramientas, con sus maquinarias, con sus procesos, con su ideología, etcétera, ¿no? Van a tener la posibilidad en un proceso de selección, nos podemos equivocar, claro que nos equivocamos, ¿vale? Son 3 entrevistas. ¿Creen ustedes que en 1 año y medio se van a equivocar cuando van viendo todos los días cómo funciona, cómo desarrolla? Imposible, ¿no? Hay estudios que nos dicen también que la adaptación al puesto de trabajo, todos y cada uno de nosotros, pues requieren de un tiempo, hablan de incluso de hasta 6 meses de tiempo en lo que no somos productivos al 100% porque nos tenemos que adecuar al puesto de trabajo. Pues la dual lo que da la posibilidad de amortizar esos 6 meses, esos 4 meses, me da igual, dependiendo del puesto, porque mientras se está formando, se está adaptando. Y eso quiere decir que el día 1 que finaliza su formación y el día 1, si deseamos que se incorpore con nosotros, ya desde el minuto 1 va a estar produciendo porque esa adaptación ya la tiene amortizada, ¿no? Y luego algo fundamental, tener a alguien que no viene, como venimos todos, ¿no? Con vicios laborales, no es que allí lo hacíamos así, es que me decían que lo hiciera así. Aquí no, aquí son diamantes en bruto que vienen a aprender con ganas de aprender y a que les indiquen cómo lo tienen que desarrollar, ¿no? Y otras tantas ventajas que no tenemos tiempo. Desde el ámbito del centro educativo, lógicamente va a ampliar la oferta educativa y el prestigio del centro, porque a mayor empleabilidad son procesos de innovación, los padres ven que sus hijos al final pues, se van incorporando con tasas de éxito, etcétera, etcétera, y aumenta el prestigio del centro. Algo, en mi opinión, muy, muy importante es que esos puentes que se crean entre el ámbito empresarial y el ámbito educativo van mucho más allá de la propia FP Dual. Creamos puentes que al final, porque ese contacto que tiene el centro con la empresa, etcétera, después le va a servir para cuando tenga que hablar para una feria de empleo, para una feria de profesiones, etcétera, ya se ha creado una vinculación entre ambos que va muchísimo más allá, insisto, que la propia formación profesional dual. El centro educativo cuenta con alumnos más motivados, más maduros, con mejores resultados. Eso es fundamental. El profesorado pues, va a tener un ambiente en el aula pues, mucho mejor y el profesorado también se recicla continuamente pues, porque está en contacto con la empresa, va a tener que ir hablando, va a ir a tener que conocer la empresa y los resultados aquí pues, van a ser muy positivos. Resumiendo, nos encontramos con un modelo win-win en el que todos los actores implicados, incluido la administración, porque tiene mejores tasas de éxito, etcétera, en el que todos los actores implicados salen beneficiados, ¿vale? Y como última parte, un bloque en el que, muy brevemente, por falta de tiempo, y así abriremos turno de preguntas, ¿no? Aquí a través del chat, que les recuerdo que si tienen alguna pregunta, por favor, lo lancen aquí y ahora les daremos respuesta. Vamos a analizar muy brevemente, ¿esto es rentable o no es rentable? ¿Esto que me están contando me interesa a mí como empresa? No. Lo primero, ya les digo, de antemano les digo que sí. Les adelanto que la gran mayoría, más del 90%, ahí me ciño a un estudio, por ejemplo, que hizo la SEA, la Confederación de Empresarios de Andalucía, en el que quedaba remarcado que la gran mayoría de las empresas repiten, y que les voy a contar, cuando una empresa repite es porque le compensa, le sale rentable, pero nosotros a todo esto hemos querido, no solo que lo digamos nosotros, o no solo que quede, sino que quede constancia a través de datos, ¿no? Hicimos un estudio en el que queríamos verificar que todo esto que les decimos, y aunque luego no se quede, el alumno no se quede con ustedes en la empresa, que podamos ver que verdaderamente sí que renta, ¿no? La publicación está a su disposición ahí y simplemente lo que hemos querido hacer como 3 modelos en el que con diferentes temporalidades, retribuciones, etcétera, etcétera, lo hemos querido hacer en diferentes sectores, ¿no? O sea, está el sector hotelero, alimentario, automoción, químico, etcétera. Y aquí, al final, muy rápidamente y muy básicamente, al final lo que hemos querido ver es
una pizza. Vamos bien. No, aquí para abrir turno de preguntas ahora al final. Básicamente lo que hemos querido aquí es meter algo que ustedes, como comprenderán, es fundamental, ¿no? Hay costes. Y eso a las empresas pues, les interesa muchísimo. El contar con alumnos de Dual tiene como les decía, un salario, quizá el término salario no es el más idóneo, pero tiene una retribución, tiene unos costes de retribución, tiene unos costes de los formadores, el tiempo de esos formadores, ¿no? Tiene unos costes a lo mejor de EPI, de administrativo, de haberle hecho la beca, de la nómina, etcétera, etcétera, costes de suministro, pues porque al final a lo mejor pues ese alumnado está soldando y necesita de una serie, resumiendo, costes, ¿vale? Que eso hay que ponerlo en un lado de la balanza y en el otro lado de la balanza los beneficios que aportan, y aquí entran toda esa parte inicialmente de productividad, todo lo que aporta al final un alumno en la formación profesional dual, que al final no vamos a entrar. El resumen de todo ello, aquí hay un caso, pero me gusta más irme casi que al final, y con esto esta parte finalizaría. El resumen de todo esto que quisimos ver es que dentro de los 3 modelos, aquel que tenga interés, lógicamente, insisto, ahí está a su disposición y lo pueden ver, pero dependiendo de si le pagamos más o le pagamos menos, si están más tiempo con nosotros o están menos, lo que nos viene a decir es que en la gran mayoría de los casos el retorno es positivo para la empresa. Nos vamos a la parte verde. La parte verde es el ROI positivo. Esto al final quiere decir que aunque no nos quedemos al alumno, o porque no tengo posibilidad, o porque no me interesa, o más allá, que me lo dicen muchas veces, es que si lo estoy formando durante 1 año y medio y se va a la competencia, ¿no? ¿He hecho el tonto? No ha hecho el tonto. La productividad, en la gran mayoría de los casos, aquí lo estamos viendo, es positiva, pues porque no es lo mismo esas FST que les decía yo al principio, en el que están 2 meses con ustedes, se van a tener que involucrar y cuando se están empezando a enterar se terminan yendo, que cuando estamos hablando de procesos mucho más largos, estamos hablando de 1 año y medio, esa productividad, ese valor que aporta ese alumno en su empresa, aquí es, por eso es un poco la parte con la que queríamos cerrar, le aporta valor a su empresa desde un ámbito monetario, ¿vale? Aquí no me gusta hablar a mí en términos, porque estamos hablando de formación, estamos hablando, pero a veces también hay que pararse a pensar en lo que lógicamente entiendo que para un entorno empresarial es fundamental, ¿no? ¿Me compensa? ¿No me compensa? Pues económicamente, aquí lo tienen ustedes en su pantalla, y mucho más allá de lo económico es lo que hemos visto antes con las ventajas. Y no hemos incorporado la parte de responsabilidad social corporativa, etcétera, pero económicamente, insisto, le compensa por aquí, y a nivel de reposición, a nivel de cantera, de reposición de plantilla, de proceso de selección, de incorporar talento, etcétera, etcétera, unido a todas las ventajas que hemos visto, yo creo que al final, si todo esto lo sumamos, ¿no?, vemos que es un tándem muy, muy positivo, y que al final, y con esto finalizaría, quedan como 5 minutitos y veo que hay por ahí preguntas. Sí, pero que no hay ninguna pizza, ¿no? Todo el mundo no... Perfecto. Vemos que hay por ahí unas preguntitas y ahora vamos a ir a verlas. A mí me gusta finalizar viendo un poco todo lo que hemos visto en estos 50 minutos, que al final hemos visto que tenemos las tasas que tenemos de desempleo, de abandono, etcétera, etcétera. Y podemos seguir toda la vida quejándonos. El entorno empresarial, y ya lo hemos visto, como decíamos al principio también, en prensa últimamente, etcétera, se queja de que no encuentra profesionales, nos quejamos de que los centros educativos hacen la guerra por su cuenta y no se adaptan a lo que las empresas necesitan. Bueno, podemos entrar en llevarnos toda la vida quejándonos, o podemos entrar en estos procesos de cambio que, como les decía, ya llevan décadas en toda Europa con tasas de éxito desarrollándose, y donde ya no hay que irse a Alemania, sino donde hemos visto también que aquí, sin ir más lejos, aquí en Andalucía, ya hay casi 8.000 empresas haciendo esto, y remitiéndome a los datos esos que les decía también del estudio de la SEA, la gran mayoría está muy contenta y la gran mayoría lo recomiendan y repiten, ¿vale? Por lo tanto, yo con esto no les vengo a decir ni mucho menos que abandonen ahora otro tipo de iniciativas que tengan con el ámbito universitario,
de que las prácticas FST, no, simplemente les vengo a decir que lo incluyan como una alternativa más, como una alternativa, y nos vamos al principio de la intervención, de presente y de futuro. ¿Por qué? Porque la propia ley ya hemos visto que le da un carácter dual a toda la FP. A aquella empresa que no se suba al carro ahora le va a costar cada vez más subirse, porque los centros educativos cada vez tienen más demanda y están rechazando empresas. Pues porque al final esto es como todo, ¿no? Los cambios generan cambios y afortunadamente los centros educativos en estos momentos se están ciñendo más a aspectos de calidad que las empresas, de la involucración que las empresas van a hacer, de lo que ofrece la empresa como agente formativo, y llegará un momento en el que se ha quedado fuera le va a costar reengancharse a este sistema. Esto pasó con las FST hace 15, 20 años. Al principio todo el mundo se echaba la mano en la cabeza, ¿cómo vamos a hacer práctica para todas las empresas? No hay empresas para todos los centros, esto va a ser imposible. Y ese proceso de cambio, con la ayuda de los agentes sociales, con la ayuda de... está incorporado y es algo que lo tenemos plenamente asumido, ¿no? Pues la dual es eso, y la dual en toda Europa está plenamente asumido, afortunadamente en España también. Esto es una ola, y dentro de la ola está el ministerio, consejería, agentes sociales, etcétera, y les invito a que se aprovechen de que igual que hace 8 años no había nada, no había disposición, costaba hacer este tipo de iniciativas. Sí que es cierto, y aquí rompo una lanza en este sentido, que el primer actor que para nosotros siempre estuvo ahí fue la Confederación de Empresarios de Andalucía, y me ayudó a estar llamando a empresas, y me ayudó a hacer visitas y a hacer webinars, etcétera. Pero hoy en día tienen a su disposición programas de la consejería, equipos de prospectores, cámaras de comercio, confederaciones. Ayer decía la ministra que va a haber bonificaciones en los contratos. Es decir, ahora la ola se está haciendo y la bola de nieve se está haciendo cada vez más grande. Aprovéchense de esos recursos que están, no están solos, hay equipos técnicos que les van a asesorar, les van a ayudar, y seguro que una vez que prueben el tema van a continuar porque es lo que sus empresas seguramente están necesitando, ¿no? Por mi parte nos ajustamos a tiempo, yo creo. Mira, las 10 en punto, la hemos clavado. Ya si queréis, sí, le damos pie a ver si hay alguna preguntita. Si quieres dejo de compartir, claro que sí, para que nos vean bien. Y vamos al chat con las preguntas. Para una empresa pública como Canal Sur, ¿será posible? ¿Lo veo necesario? ¿Y quién tiene que dar el primer paso para pedirlo? A ver, nosotros, las empresas públicas, no es que sea posible, es que debería de ser, ya entrando en la parte de responsabilidad social. Yo, de hecho, en ese sentido, tengo el placer de ser una de las personas que lidera proyectos de esta índole. Tenemos proyectos con el Ayuntamiento de Sevilla, el Ayuntamiento de Málaga, el Ayuntamiento de Dos Hermanas. En empresas públicas, lógicamente, la inserción no es tan fácil, pero la empleabilidad, es decir, es poner a disposición del alumnado la posibilidad de que se forme un entorno real de trabajo, y la empresa, lógicamente pública, es un entorno real de trabajo y van a adquirir muchísimos conocimientos, ¿no? Entonces, hay mucha empresa pública, por poner un ejemplo, estamos aquí en Sevilla, y Masesa tiene un proyecto de formación profesional dual muy importante, muy interesante, y yo les invito, y desde la administración, desde la fundación, estamos impulsando el mayor número de proyectos en el ámbito público. Hemos hecho publicaciones en este sentido, tenemos webinars que están ahí a disposición, materiales, etcétera, y queremos y animamos y apoyamos, así que si hay alguna empresa pública por aquí que se quiera animar, nos ponemos a su disposición para ayudarles en este proceso, porque es fundamental y porque lo que va a aprender el alumnado en sus empresas, con independencia después de que se queden o no se puedan quedar, que en una pública, pues lógicamente tiene que seguir el proceso habitual, la mejora de empleabilidad que va a tener ese alumno no está pagado, por decirlo de alguna forma. Pregunta Luis Arena, el modelo me encanta y me parece necesario para el ámbito social de la discapacidad en el caso de la entidad donde trabajo. Igual lo responde durante la presentación, pero para que no se me olvide, ¿el modelo de FP Dual funciona igual cuando la formación se hace en empresas como en ONG u organizaciones sociales? ¿Es difícil
tener recursos económicos que permitan la remuneración de personas mientras no entran en plantillas y suelen estar conveniadas, etcétera. A ver, en ese sentido me remito también a la normativa de cada comunidad autónoma, como les decía antes, pero sí que les adelanto que normalmente, y ahí no vamos a entrar en dilema, pero normalmente la norma te suele llevar a que si es obligatoria la remuneración, no lo es en empresas públicas y ONG, ¿vale? Es decir, se suele hacer una salvedad muchas veces en empresas públicas y en algunas normativas también en ONG. Más allá de esto, y me ciño un poco al mensaje que daba antes en el ámbito público, vamos a quitar la coletilla de ONG o público, lo que sea, al final es cómo el alumno se va a incorporar a una organización pública o con carácter lucrativo o no, etcétera, pero el desarrollo del proyecto va a ser el mismo, pues porque al final se va a incorporar dentro de ese proceso, ¿vale? El tema de la remuneración ya es cuestión de ver la comunidad autónoma en la que se desarrolla, etcétera, etcétera, para ver si es obligatorio o no. Pregunta Inma a todos, que todo lo que se apruebe para los centros educativos sea el FP dual, no beneficia a las zonas rurales, porque no hay empresas suficientes para el alumnado que exige la normativa. A ver, sí y no. ¿Por qué? Porque ese ciclo que está en la zona rural también tiene un módulo de FST y el alumno tiene que hacer las FST obligatoriamente de la mano de la empresa. Ahora, lo que hay que convencer, ayudar, animar a esas empresas que están en FST a que se incorporen a la dual. Lógicamente, no nos vamos a engañar, más posibilidades y más opciones hay en el ámbito no rural, pues porque hay más empresas, hay más parques empresariales, etcétera. Pero yo creo que es una cuestión más de sensibilización, apoyo, información, etcétera. Pero si hay un centro educativo ya implantado, alrededor de ese centro educativo va a haber más o menos empresas, pero ese alumnado ya está haciendo FST. Ya es cuestión de que esas que están participando en FST se incorporen a la dual. Yo aquí de momento no hay más preguntas, pero yo sí quería hacer una pregunta, porque muchas veces hablando nosotros nos hemos encontrado con el problema para la FP dual o para formar a personas en empresas, nos encontramos con el problema y, por ejemplo, surgió hace poco con el tema de los soldadores. Hay una carencia importante de soldadores. Hay empresas que están haciendo un trabajo muy bueno. Yo conozco una de Huelva. Sí, los soldadores tienen el problema fundamental de que es carísimo formarlos. Esa es la que me vas a decir, la que está en virtual, ¿no? Efectivamente. Entonces hay una empresa que lo hace de modo virtual, con lo cual el 80% de las prácticas hasta que cogen la destreza y todo eso, pues en vez de estar soldando hierro, soldando esto, que es un coste de materiales muy importante, pues lo hacen de manera virtual y cuando ya han practicado mucho y saben de qué va, lo hacen. Y así se que han querido formar en determinadas empresas muy grandes de Sevilla. El problema ha surgido que una vez que se hace ese plan de formación, aparece la negociación colectiva, aparecen los sindicatos. Y dicen y ponen unas condiciones que no son aptas para esa formación en FP dual. ¿Qué nos puedes aportar sobre eso? A ver, ahí yo creo que la ley, el incorporar a los agentes sociales, como incorpora, a mí me parece muy positivo, porque lo que no podíais es estar al margen de todo este desarrollo. Yo creo que una vez que se conoce, una vez que se está incorporado, que se ha negociado, etcétera, se ve con otros ojos. En este sentido, nosotros, desde la Alianza, el marco que tenemos es trabajar con unos y con otros, porque al final hay que verlo como un sistema, ¿no? Y propiamente, por ejemplo, UGT está incorporado en la Alianza, UGT está a favor y ha sacado sus indicaciones a favor de la formación profesional dual. Yo creo que a mí siempre me gusta decir lo mismo, no queramos hacer Alemania en 10 años. Ahora hacemos 10 años de la formación profesional dual. Alemania, como les decía antes, llevan desde el año 67. Esto lo tienen pues, los sindicatos, los agentes sociales, las cámaras, etcétera, lo tienen mucho más incorporado y desarrollado, pues porque un modelo con mucho más desarrollo. Estoy seguro que si nos volvemos a sentar aquí dentro de 10 años, estaremos hablando seguro de otra cuestión. Ahora, fundamental que vosotros, sindicatos, etcétera, estéis ahí en toda esta dinámica. Pues no hay más preguntas, veo
Mucho agradecimiento, me parece que les ha gustado se ha hecho lo que se puede. La ponencia. Si por favor, bueno, vamos a clausurar esta webinar. Si por favor pediros que rellenéis la encuesta que os hemos enviado. Sí, también comentaros que esta ponencia quedará grabada en la web de Sea Más Empresa para que podáis verla cuantas veces queráis y podáis difundirla todo lo que queráis, ¿vale? Y si alguien pues quiere contactar por algún tema con el ponente, pues que no quepa duda de que a través nuestra, pues no tiene ningún problema en ponerlos en contacto. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por tu ponencia, muchas gracias por venir. Y, bueno, unas palabras de despedida para... Nada, lo que estábamos diciendo, desde la Fundación Bertema y desde la Alianza estamos a su disposición. Si alguno tiene interés en profundizar más en la dual, que se le apoye, se le asesore, lógicamente de manera gratuita, ahí estamos a disposición. Y a través de la Confederación de Empresarios de Sevilla, pues nos ponen en contacto y ahí estaremos para ayudarlos, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Ignacio, y muchísimas gracias a todos por asistir. Hasta luego. Hasta luego, gracias.